Mis queridos hermanos, vamos a abrir la escritura. Va a ser solamente una pequeña mención, pero fíjense ustedes, en el libro de Génesis. Yo les soy sincero, les voy a hablar con mucha sencillez, mucha sinceridad, porque es un tema bien profundo. Amén. Fíjense ustedes que muchas veces hemos leído el Génesis, pero realmente no entendemos bien cómo los detalles de esa narración que la escribió, según la tradición y según creemos, la escribió Moisés. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer ahorita estos primeros 3 versos. Amén. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Bueno, eso dicen las versiones que conocemos, pero a mí me gusta mucho la versión Peshitta, que dice: y la tierra estaba cubierta. La tierra estaba cubierta y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Oremos, hermanos. Padre Celestial, permite que en tu nombre vamos a tocar estas escrituras tan hermosas y que son verdaderas. No es que se haya perdido tu palabra, todavía ella nos da testimonio de lo que está escrito. Porque tú dejaste tus grandes secretos, el conocimiento profundo de ti, lo dejaste, pero ahí está. Está un poco oculto, pero está a la vista del que quiera creer. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que fíjense, hermanos, que lo asombroso de la Escritura, a mí me asombra que lo más secreto de Dios está escrito. Amén. Y la verdad es que está expuesto a los ojos de nosotros. Amén, Señor. No va a haber excusa de decir: mira, no había donde te conociéramos, Señor. Por eso yo no hice tal cosa, yo no hice tal otra. No, hermanos, no hay excusa. Amén, Señor. Porque las Biblias ahora, hermanos, son millones de Biblias. Es un gran negocio para los que imprimen Biblias, ¿verdad? Las religiones trataron de ocultar la Biblia, especialmente la Iglesia Católica. No quería, porque decía que la gente no tiene la capacidad, que tienen que ser los que estudian. Pero eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto, porque Pablo nos enseñó en Timoteo, mis amados hermanos, de que realmente toda escritura Es inspirada por Dios. ¿qué, mi hermano? Es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y útil. ¿Verdad, mis hermanos? Timoteo, ya tenemos me parece que la segunda, está la primera y la
de la segunda de Timoteo, que nos dice en el capítulo 3, Amén, Señor. Amén. en el verso 16. Amén. Y dice ahí Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Para eso está escrita la Biblia. Amén, Señor. O sea que ahora que esta es una edad, hermanos, donde más Biblias hay a disposición del ser humano. Amén. Hoy no hay excusa para no tener una Biblia y leerla. Amén. Nadie le va a poder alegar a Dios: yo no sabía, porque ahí están las Biblias. Si alguien quiere alegar eso, yo no sabía, Señor, es simplemente que era una persona negligente, que no se preocupó por su propia vida eterna. Amén. ¿Verdad? Entonces la Escritura dice que aún lo profundo, dice en Corintios, en primera Corintios, dice, mis hermanos, en el capítulo 2, ahí desde el 2, el 3 son preciosos. Aquí dice en el capítulo 2, en el verso 6, sin embargo, hablamos, el 2:6 de Primera de Corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. O sea, que esto es una cosa, hermanos, eterna, ni de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, siempre es misteriosa la Biblia, hermanos, porque Dios la ha ocultado y la ha mostrado. Hay que luchar. La sabiduría oculta, hay una sabiduría oculta. Amén. Que no la conocen las universidades, no la conocen los príncipes de este siglo, sino es para los hijos de Dios. Amén. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es como eso de la parte de hermano Branham, que él no logró tocar. ¿Por qué nosotros la tenemos? Para nuestra gloria. Amén, Señor. Porque si no, no nos podríamos sostener, Amén. ni justificar por qué hacemos lo que hacemos. Pero Dios es el que ordena esas cosas. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, oiga, de los sabios, de los entendidos, los príncipes de este siglo conoció, ninguno, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. 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 Amén, Señor. Pasemos entonces a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada,
oculta y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero fíjense, hermanos, que honestamente, yo cuando leía esta parte, no me quedaba claro que era Jesucristo. Y a ninguno le oí yo explicar eso, sino que se pensaba que era alguna parte que tenía que ver con la elección. Quizá los hijos de Dios, quizá esa simiente. Y también nos confundíamos porque en el verso 16 dice: hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces ahí es donde está la luz natural, en ese verso 16. Está la luz, el sol, la luna. Pero esa luz está tremendo, hermanos. ¿Qué era esa luz? ¿Verdad, mi hermana Leti? ¿Qué era esa luz? Porque los teólogos no aceptan que esa luz sea Jesucristo, porque ellos creen en su teología de que Jesucristo es Dios por sí mismo. Eso lo ciega a muchas partes donde aparece Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 10 dicen que ese ángel no puede ser Jesucristo porque es un ángel, y Jesucristo no es ángel, sino que es Dios mismo. Y en ese pensamiento, pues ha sido una guerra tan terrible. Yo recuerdo hasta mi mismo tío me decía: mira, me dice, y ahí se armó la de Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque esa fue una discusión que generó guerras civiles en la antigüedad. Y ha predominado la enseñanza de que Jesucristo es Dios por sí mismo, pero no es lo que enseña la Biblia. Amén, Señor. Amén. Porque si Jesucristo es una persona distinta del Padre y del Espíritu, entonces la divinidad, como dice Jorge Luis Borges, sería un monstruo de 3 cabezas. Pero entonces los teólogos católicos más que todo, o los protestantes ortodoxos, ellos dicen que son 3 pero son 1. Son 3 pero son 1. Y con eso ellos quieren salvarse de la herejía de decir que son 3 pero son 1. Porque el apóstol Pablo dice: pero Dios es uno. Pero Pablo tiene partes donde diferencia perfectamente Amén, Señor. al Padre y al Hijo. Entonces, yo no quiero hacer una cosa muy larga ahorita, quizá la hagamos en la otra semana, pero lo que nos atrae es ver ahora el orden de ese verbo, el orden de Jesucristo y del Padre y del Espíritu. Entonces, fíjense ustedes, yo cuando leía en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y todo teólogo cree ver ahí de una vez a
Jesucristo, que crió los cielos y la tierra. Porque dice en Juan 1:1, y nada de lo que existe fue creado sin Él. Entonces, establecer qué creó Dios como Dios solo y qué creó como Dios unido con Cristo no es fácil. Amén, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos que en el principio creó Dios los cielos y tierra, y luego dice, dijo Dios sea la luz. Pero en el contexto bíblico y de los evangelios, nosotros nos encontramos con que la luz es Cristo. Lo dice Él, lo dicen los escritores de la Biblia, y aquel verso muy precioso que envió la hermana Lidia, que al final no habrá sol ni luna, sino que en la nueva Jerusalén el Cordero será la lumbrera. Así dice. Precioso Señor. Vamos ahí en Apocalipsis 21. Aleluya. Y dice, mis preciosos hermanos, 23. sí, mi hermano, 23 verso, o sea, 21, 23. amén, mi hermano, puede poner el micrófono. Dice así la palabra del Señor, capítulo 21 de Apocalipsis, verso 23. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Gracias, mi hermano. Fíjense, hermanos, pues a nosotros, seres carnales, limitados, nos cuesta entender eso. Pero ahí vemos que esa luz que está sobre el hermano Branham, como eso es Dios, pues eso va a tener una fuerza tremenda. Y el Cordero será, dice aquí, mis hermanos, como dice el verso, y la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, hermanos, que el Espíritu va a golpear en Cristo y de ahí saldrá una luz perfecta. Porque estas luces, pues, si uno camina ahí, proyectan sombra, no es perfecta. Hay sombra. El sol tiene sombra, pero la luz, Jesucristo, no va a haber nada de sombras. Es una luz que viene de la eternidad y alumbra todo. No nos va a fatigar, porque el sol a veces fatiga. El sol a veces uno sale y está calentando y uno busca un sombrero, uno busca taparse o algo, porque lo cansa a uno. ¿Verdad? Ni la luna de noche, porque la luna a veces pues nos fatiga en el sentido que no vemos, que no es fuerte, no es perfecta. Pero la luz que está prometida es la de Jesucristo, que en lo espiritual y en lo natural es la luz. Amén. Amén, hermanos. Aleluya.
perfecta. Amén. Entonces, el problema aquí, ¿verdad, hermanos? Es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó las dimensiones y quién creó la tierra? Yo siempre he creído que fue Jesucristo, que Dios, que Él estaba en esa nube y que desde ahí el Verbo creó estas cosas. Pero hermanos, si observamos la deidad, Dios, pues hubo un tiempo en que ninguno de nosotros existía. No existía el sol, la luna, no existía la tierra, no existían esas dimensiones superiores. Solamente existía un ser eterno, todopoderoso. Solo Él estaba. Entonces, Él lo primero que formó con su inteligencia fue la sabiduría. Es el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, es como uno de hombre, que cuando uno es muy joven no tiene sabiduría. Le dicen a uno, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y hay unos que dicen, pues yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser... Todavía no se ha formado. No es nada. Esa es una fase que sufrió el Padre, Dios mismo. Pero Él evolucionó en su propia sabiduría y Él entendió, Él en su sabiduría eterna, que no era bueno que estuviera solo. Como Él dijo del hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Dios lo aplicó a sí mismo. Por eso Jesucristo dice, si el grano de trigo no cae a tierra, no muere, Él solo se queda y no lleva fruto. Entonces, en el caso del Padre, Él entendió que si Él no creaba estos seres que somos nosotros, se quedaba solo, con ese gran poder y la existencia y todo, pero solo. Entonces el gran reto de Dios fue compartir esa existencia con seres en cierta forma semejantes, equivalentes a lo que es Él. Por eso cada ser tiene en sí mismo mucho de Dios, mucho de la gloria de Dios. Porque si ustedes ven cómo pensamos, cómo deseamos, cómo existimos, somos seres muy complejos. Yo me asombro de cómo Dios hizo las cosas así tan buenas, porque ningún ser humano puede decir, Dios no me dio tal cosa. El mismo cerebro, el mismo cuerpo, y tenemos, hermanos, cada uno de nosotros tiene unas profundidades, tiene una complejidad que es semejante a la existencia del Padre. Cada uno de nosotros. Entonces el Señor, para hacer esto, Él entendió que tenía que crear un gran campo, un gran territorio
Porque como dicen los expertos, no hay país sin geografía. No hay nación sin geografía y sin población. No existe. Amén. Tiene que tener un suelo, tiene que tener un territorio, y ahí está la población. Entonces Dios tenía que hacer un campo tremendo donde iba a colocar a esos seres. Amén, Señor. Y hermanos, yo una vez oí un programa muy bueno que explicaba que el universo es una especie de campo tendido, enorme. Por eso no entendemos las bases de la tierra y todas esas cosas, pero existen en un terreno que Dios hizo, que nos parece etéreo, que nos parece transparente, pero no, es un gran campo. Es como que Dios hubiera tendido una alfombra, una red enorme, que no tiene fin, y que sigue creciendo cada vez más, porque el ser humano sigue creciendo, sigue multiplicándose. Entonces Dios todo eso lo previó. Por eso hay millares de mundos, millares de estrellas, millares de constelaciones, etcétera, galaxias. Entonces el Señor vino en un orden. Lo primero fue su sabiduría. Él vio que sin esa sabiduría no había coexistencia posible para la eternidad. Amén. Aleluya. A la eternidad la rige la paz, la humildad y la mansedumbre. Porque si hay violencia, es destrucción, y lo eterno es una preservación de la vida. La santidad es un modo de vida perfecto para que nos llevemos bien todos, porque como están las cosas ahorita, hay mucha violencia entre los seres humanos. Uno maneja en cierta forma, otro casi se lo pasa llevando. Uno maneja con cuidado, otro se le mete y hasta amenaza con matarlo o qué sé yo, porque se metió algo extraño. Pero Dios, para la vida eterna, dice: la santidad conviene a tu casa, porque es eterna. Amén. La paz. Entonces, mis amados hermanos, yo entiendo que lo primero, en el principio creó Dios. Dice aquí los cielos y la tierra. Entonces Él, lo primero que hizo, por la complejidad de que iba a ser hecho el ser humano, alma, cuerpo, ondas etéreas, todo eso, Él creó dimensiones. La dimensión donde Él está, la dimensión donde están sus hijos, la dimensión donde están sus enemigos, y así fue bajando hasta el tiempo, el espacio y la materia, que la tierra es la base de sus pies. Entonces entendemos que esas son las dimensiones, y lo primero era el planeta Tierra. Por eso yo creo que el planeta Tierra es el primogénito de todas las tierras, los universos que hay. Yo sé que el hombre dice que hay vida en otro lugar, yo sé, pero la Biblia es clara. En el principio creó Dios cielos y tierra, un planeta. Eso fue lo que hizo Dios en el principio. Amén. Luego, la tierra estaba cubierta, porque todo ser humano nace con la placenta de la madre, cubierto de agua. Así es la tierra. La tierra estaba cubierta de agua. Entonces dice, y vacía, sí, porque no la poblaba nada. Y dice, y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que aquí nos da una pista de que lo que fue antes, que la tierra y las dimensiones, aquí nos da a entender que fue el Espíritu de Dios. Amén. Amén, hermanos. Eso nos lo aclara Proverbios, cómo es que fue creado el Espíritu de Dios. Amén. Amén, hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Ahí vimos al gran Dios moviéndose en su creación. Amén. Bueno, hoy les prometí que no nos vamos a alargar mucho, ¿verdad? Entonces, nos quedamos aquí, pero dentro de 8 vamos a procurar seguirles y que estemos fresquitos. Amén. Dios nos lo bendiga, mis hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre Celestial, qué hermoso ver tus movimientos están escritos en tu palabra de una manera maravillosa y preciosa. No cabe duda que el que escribió estas palabras, tú le mostraste cómo fue. No cabe duda que lo inspiraste y que procedió a escribir eso como un gran reporte, viendo al Eterno moverse. Muchas gracias, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos que nos incluiste en esa gran creación para una vida contigo en un compañerismo eterno. Gracias, Padre. Nosotros te lo agradecemos y queremos seguir esos principios que desde el principio pusiste tú para la eternidad en tu creación. Así sea. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos entonces a... Es que ya están cansados, ¿verdad? Y yo también. Pero el otro domingo continuamos. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga.